Bien, ya para cerrar este panel, el ingeniero Martín Zamora es ingeniero agrónomo por la Universidad de La Plata, tiene un posgrado en agricultura sustentable en la misma universidad y un Magister Science en la Universidad de Mar del Plata. Es actualmente coordinador de investigación investigación en INTA Barrow y además su área de trabajo está relacionada con sistemas productivos sustentables. Autor de numerosas publicaciones, congresos internacionales y nacionales, publicaciones técnicas y ediciones de libros y capítulos. Director y codirector de tesis de posgrado y grado de diferentes universidades y asesor de numerosas pasantías. Martín va a referirse al área sur y además de trigo tiene mucha experiencia en cebada. Bueno, muy buenos días a todos. Les agradezco, por supuesto, a Fernando, al IPNE y a Fertilizar por la invitación. Y bueno, la idea es un poco entonces en este panel tratar justamente el tema de que tiene que ver con trigo y cebada, sobre todo pensando en rendimiento y calidad. Esto ya lo estuvo comentando algo Jorge y los anteriores expositores. Pero bueno, nosotros en el INTA Barrow, digamos, es una zona de una importancia muy del trigo y la cebada, digamos, son dos cultivos muy importantes, si bien en los últimos años había caído la superficie sembrada, pero más o menos un 50% de nuestra superficie está en rotación con trigo y cebada, digamos, todos los años. Y bueno, y estos últimos años, esto es la campaña anterior y esta, tenemos somos muy optimistas, digamos, con respecto a incrementarse el área, algo se incrementó el año pasado y creemos que este año va a volver a incrementarse, digamos, porque hoy son cultivos muy competitivos para nuestra región. Pero bueno, estábamos hablando y el INTA Barrow tiene un laboratorio de referencia de calidad en donde tomamos muestras de numerosos lotes de productores y esto lo venimos viendo, se viene cayendo la proteína año tras año, lo mismo que dijo Jorge, tomamos más de 1000 muestras todos los años y hoy es muy difícil llegar al nivel de 10.4 como dijo Jorge recién. Pero bueno, entonces nosotros nos ponemos a pensar cómo era la realidad de nuestro sistema de producción y cómo son ahora, digamos, bueno, siembra directa, eso ya lo sabemos, digamos, aumento en la agriculturización, consolidación del doble cultivo, cada vez mayores rendimientos, cada vez tasas de extracción más importantes. Y nosotros teníamos una rotación en general que tenía que ver mucho con el cultivo de girasol, era una rotación clásica de girasol-trigo, y pasamos a trigo-soja, en donde los barbechos son mucho más cortos, y eso trae consecuencias también sobre el cultivo de trigo siguiente, digamos, ¿no? Bueno, el 60%, 70% ya de la tierra en manos de arrendatarios, donde toman de algún modo decisiones más a corto plazo, disminución de la materia orgánica y de otros nutrientes, eso vamos a ver una filmina ahora. Y también está el tema hoy, que está, digamos, si bien no es todavía, digamos, utilizada, pero sí hay demanda de información sobre la utilización de cultivos o residuos de cultivos para la obtención de biomasa. Eso también puede traer consecuencias a futuro. Entonces, nosotros ya hemos evaluado, esto ya fue presentado en muchos expositores, pero bueno, nosotros en nuestra zona teníamos 40 partes por millón de fósforo y hoy todos nuestros sistemas, todos nuestros lotes están alrededor de 10, 11, no superan esos niveles de contenido de fósforo Bray. Fíjense también ustedes, están los mapas de la publicación o del estudio que realizó Sainz Rosas y su equipo, cómo cayó la materia orgánica en toda la región pampeana. En la zona de Tres Arroyos, en los datos tomados por nosotros, de 5% de materia orgánica, tenemos actualmente alrededor de 3.7. Eso tiene también una implicancia muy importante en la liberación de nitrógeno. Hoy tenemos los lotes que tienen una liberación de un 30 o 40% menos de nitrógeno que hace 10 o 15 años atrás. Lo mismo está sucediendo con el azufre. Ahí tienen ustedes un gráfico de los niveles de azufre de sulfato que tenemos todos los años en los ensayos que hacemos. Todos los ensayos que hacemos se hacen en lotes de producción, o sea, con la realidad del productor. No son ensayos hechos en la experimental del INTA, digamos, ¿no? Entonces, fíjense cómo teníamos valores superiores a 20 partes por millón hace unos 15 años atrás. Hoy no superamos niveles de 5 o 6 partes por millón de azufre de sulfato.
Estamos en ese orden y no los estamos subiendo. Lo mismo ocurre con el zinc, quizás ya también lo hayan mostrado, pero fíjense cómo en el área sur de la provincia de Buenos Aires aparecen algunos sectores con coloraciones rojizas que tienen menos de 0,5 partes por millón de zinc, digamos. Entonces, sobre esta situación, hoy tenemos que producir trigos y trigos que rindan bien y que tengan muy buena calidad, digamos, o una calidad aceptable como para comercializar. Entonces nosotros podemos decir, bueno, no fertilizamos, fertilizamos mal, o lo que haría, digamos, una fertilización clásica, o hacemos un adecuado plan de fertilización, no solamente pensando en el nitrógeno, sino en los otros nutrientes. Nosotros tenemos ahí una foto de un ensayo de un testigo que el suelo tenía 40 kilos de nitrógeno, el rendimiento fue muy bueno, fue campaña 2015-2016, el trigo rindió 4.300 kilos, pero con un 7,7% de proteína. Mientras que en nuestros ensayos, fertilizados estratégicamente con nitrógeno, azufre, zinc y nitrógeno complementario, ajustando 230 kilos de nitrógeno, el rendimiento pasó a ser de 7.000 kilos con una proteína de 11,9. El mismo trigo, digamos, en el mismo ensayo del mismo campo del productor. Entonces, cuando ajustamos nitrógeno, tenemos que pensar que, por ejemplo, para saber los requerimientos que necesita ese cultivo para ese lote, podemos pensar en un trigo, por ejemplo, de 5.000 kilos con 11% de proteína, donde clásico, digamos, se necesita 150 kilos de nitrógeno. Pero muchas veces, y lo que está ocurriendo con los trigos actuales, que diluyen mucho y terminan rindiendo más en condiciones buenas de clima, en donde me rinde 7.000 kilos, pero claro, se cae la proteína un 8%. Entonces, aparte de hacer un buen balance, digamos, entre lo que requiere el cultivo, lo que tiene el suelo y lo que ponemos como fertilizante, también en todos los lotes es habitual que se empiecen a hacer franjas de fertilización con mayor nutrición de nitrógeno, alrededor de 50 kilos por hectárea, más de nitrógeno en algún sector del lote. Entonces, una vez que se hace la fertilización, se va monitoreando los lotes a través del SPAD, y en donde las fertilizaciones se hacen tempranas y se va monitoreando con SPAD, y en donde empieza a haber diferencias de valores de SPAD de más de 3-4 puntos entre la franja testigo y el resto del lote, ahí se empieza a pensar que es muy factible una fertilización foliar tardía en hoja bandera o en espiga embuchada, como lo estamos haciendo habitualmente. Entonces quería compartir justamente ensayos o resultados de ensayos que tienen que ver con los que les comentaba recién de cómo hacemos las estrategias de fertilización, en donde les voy a presentar también en algunas situaciones que coinciden con años húmedos o años buenos para el trigo y algunas situaciones de año seco. Justamente tenemos ensayos de hace más de 10 años, pero en este caso justo coincide que la campaña 2015-2016 fue un año muy bueno en la zona sur de la provincia de Buenos Aires, y la campaña próxima que pasó fue la 2016-2017, donde tuvimos una sequía importante hacia el final del ciclo de los cultivos. Entonces, estas son nuestras experiencias en campo de productores, en donde ahí tienen todos los tratamientos que hacemos. Hacemos ajustes a 120, 160 y 200 kilos de nitrógeno, y cada uno de esos combinados con nitrógeno más azufre más zinc, y nitrógeno más azufre más zinc más nitrógeno complementario. Entonces cada uno de los ajustes 120, 160 y 200, cada uno con esas combinaciones, entonces podemos ver, por ejemplo, para el caso de un grupo 3 de calidad, un trigo pan realizado en la campaña 2015-2016, o sea, un trigo de calidad baja, pero con alto potencial, para un año húmedo. O sea, ¿qué pasó ahí? Y llegamos hasta rendimientos de 9.000 kilos. O sea, rendimientos que el testigo rindió 5.800 kilos, podemos, mediante la fertilización, llegar a rendimientos de 9.000 kilos, o sea, respuesta de más de 3.000 kilos por la fertilización. Podemos detallar también, si quieren, ver qué pasa si solo utilizo nitrógeno o si utilizo nitrógeno acompañado con azufre y acompañado con azufre y zinc. Fíjense que hay diferenciales de respuesta.
Si tomamos la proteína, el trigo grupo 3 en un año bueno llegó a 7,5% de proteína, o sea, es un trigo que prácticamente no, es imposible su comercialización, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando las fertilizaciones son bajas, ajuste a 120? Se incrementa enseguida el rendimiento, los kilos por hectárea, muy buena respuesta, pero nos cuesta levantar la proteína. Lo mismo sucede si llego a ajustes de 160. Si llego a ajustes de 160, seguimos mejorando el rendimiento, pero la proteína otra vez sigue estando muy baja. La única manera de mejorar proteínas en este tipo de trigo para estas condiciones tiene que ser ajustes a 120, a 200, y en donde se utilice aparte azufre y zinc y nitrógeno complementario. Entonces podemos pasar de un trigo de 5.800 kilos con 7,5 de proteína a un trigo de 9.000 kilos que es al menos vendible con 9,5% de proteína. Por supuesto, un grupo 3 es muy difícil de incrementar proteína. Estos son los gráficos si quieren verlos. Lo mismo, pero visto en gráfico. Fíjense, en cuanto a proteína, el único que pega un salto importantísimo en el nivel de proteína es el es el nitrógeno complementario en hoja bandera. Si vemos para el mismo año una campaña buena, pero para un grupo 1 de calidad, el mismo ensayo hecho en campo de productor, en el mismo lote, tenemos un trigo que rindió sin fertilización 5.600 kilos, pero ya tenía 8,5 de proteína, o sea, ya tiene una proteína de 1,5% más de proteína. Y podemos llegar a rendimientos de hasta 8.400 kilos, o sea, unos 500 kilos aproximadamente menores a un grupo de calidad 3, pero con una proteína aceptable de 10,7%, que es lo que está pidiendo el mercado hoy. O sea, esa es la diferencia que nosotros tenemos, un trigo de grupo 1 y un grupo 3, para un año húmedo en el sur de la provincia de Buenos Aires. Vamos a pasar a un año seco, como fue el año pasado. Tenemos un ensayo hecho en la zona de Tandil. Si bien fue seco para Tandil, en el ciclo del cultivo llovieron unos 295 milímetros, o sea, es seco para Tandil, para Tres Arroyos no tan seco, pero como para mostrarles información, me era útil. Este es un grupo 1, un ACA 360, en donde el rendimiento del testigo fue de 3.900 kilos, con 10% de proteína. Y en este caso, las fertilizaciones fueron, lo que dice 50, 100, 150 y 200, son de nitrógeno de fertilizante. O sea, para ver el ajuste tenemos que agregarle los 40 kilos que tenía el lote a la siembra. Entonces pasamos de 3.900 kilos a 6.100. Este es un año que nosotros consideramos que hubo problemas en el llenado por falta de agua y altas temperaturas. ¿Y qué pasó con un grupo 1 de calidad? La proteína fue relativamente buena, ya con bajos niveles de fertilización, y se pasó, digamos, hacia 14 o 15% de proteína, digamos, ¿no? Entonces, en un año, como ya la mayoría conoce, un año donde hay problemas en el llenado, la proteína no es limitante, pero lo interesante es que volvemos otra vez a usar las fertilizaciones estratégicas, en donde podemos tener respuesta de hasta 2.000 kilos. En los años húmedos, si ustedes ven las filminas anteriores, andábamos alrededor de los 3.000 kilos. Entonces, en un año seco podemos andar en respuesta de hasta 2.000 kilos, y donde, si bien la proteína no es importante, también tener un trigo de alta proteína puede ser interesante para negociar. Un trigo de grupo 2 en Tres Arroyos, porque justamente el año pasado no tuvimos grupo 3, pero donde llovieron 180 milímetros solamente durante el ciclo del cultivo, desde agosto a diciembre. El mismo ensayo, pasamos de 4.300 kilos con 8,5 de proteínas a 5.800, casi 5.900 kilos, o sea, alrededor de 1.500 kilos de respuesta, y con proteínas que fueron del orden desde los 8,5 del testigo a 13,3% de proteínas también
en el de mayor fertilización con nitrógeno foliar en hoja bandera. Lo que sí nos está pasando, y ahora vamos a ver algunos datos de cebada también, no sé cómo estoy de tiempo, pero que el peso de mil se nos cae en estas situaciones, pasan de 37 de peso de mil a 31. En el trigo no es tan problemático, pero sí es problemático en la cebada porque no llegamos al calibre. Estos son los resultados de cebada, el mismo ensayo, campaña 2015-2016, en un año húmedo de 400 milímetros durante el ciclo. Pasamos de un testigo de 3.900 kilos y 7,5 de proteína, o sea, es una cebada de muy baja calidad, a rendimiento de 6.600 kilos, alrededor de 2.700 kilos de respuesta, y con una proteína que llega o puede llegar a 10,5 de proteína, digamos, ¿no? En estos años no hay problema de calibre, generalmente los granos son grandes y la calidad comercial es buena. Pero siempre hay respuesta en calidad a la fertilización en hoja bandera. Para la campaña esta última que pasó, 2016-2017, con 200 milímetros solamente durante el ciclo, pasamos con una cebada Shakira de 2.700 kilos y 8,2 de proteína a 5.300 kilos, o sea, respuesta de 2.600 kilos, y con proteína que en general si aplicábamos los más altos ajustes nos pasábamos de proteína, pero también se nos caía el calibre. Entonces llegamos a los mejores valores solamente con 150 kilos de nitrógeno. Como comentarios finales, es posible la producción de trigo y cebada de calidad realizando un manejo estratégico de la fertilización. En trigo hemos observado respuestas variables en rendimiento y calidad según grupo. En cebada, las variedades actuales presentan similar comportamiento entre ellas, digamos, entre los distintos cultivares o distintas variedades de cebada. Los ajustes a 200 kilos de N son necesarios en años húmedos, mientras que ajustes a 160 parecen más adecuados en años con restricciones húmedas, como la campaña anterior. El nitrógeno foliar puede incrementar rendimiento, la calidad o simultáneamente ambos. El momento de aplicación se define de acuerdo a ese objetivo. El abanico de aplicación va desde encañazón a posantesis y en algunos casos tenemos algunos productores que hemos ensayado con posterioridad, o sea, en grano lechoso, en caso de algunas cebadas que no llegaban o podían no llegar a calidad, digamos, de cervecera, como para ver si alcanzaban valores de cervecera y efectivamente la proteína puede aumentar un 0,5, 0,6 puntos, en donde podemos pasar de una cebada forrajera a una cebada cervecera, en donde las diferencias de precios son significativas. Bueno, y aparte la urea foliar es compatible con fungicidas e insecticidas, así que es una técnica muy interesante, es ventajosa porque en definitiva simplifica labores y reduce costos. No hablamos mucho de las dosis que estamos usando, pero en general estamos usando entre 20 y 30 kilos de nitrógeno como nitrógeno foliar en hoja bandera, siendo las dosis más altas para planteos de alta producción de más de 4.500 kilos y se puede usar en planteos de menor rendimiento, menores a 4.500, con 20 kilos estamos bien. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.